Esta conferencia comenzará a grabarse. Tatiana, no te oímos. Hola. Perdón, uno, por más que ya llevo un año en entrenamiento de temas virtuales, se le olvida prender el micrófono, perdón. Estaba preguntando si me escuchaban bien. Vaya forma de empezar. Bueno, muy buenas tardes a todos. Hola, Muchas buenas gracias tardes. por conectarse. Tenemos, hay personas confirmadas, pero pues en respeto también a los que ya se conectaron súper puntuales, vamos a dar inicio y tampoco quisiera de pronto robarle el espacio a María Alexandra o a Diego para que nos hablen de los temas de operación sostenible. Entonces, pues vamos a empezar, ¿vale? Bueno, quien les saluda, soy Tatiana Carreño, soy especialista técnico líder en el Consejo. Y en este encuentro, pues vamos a tener la participación también de María Alexandra Cardona, del GBCI y de Diego Bello de Green Loop, y al final pues vamos a tener un espacio colaborativo. La idea de estos encuentros con ustedes es que sean espacios como muy cercanos, que aunque estemos pues también en la virtualidad, pues podamos como hablar muy de cerca, muy de tú a tú, entonces también aprovechar este espacio, y por eso también en esta aplicación cada uno de ustedes puede activar su micrófono, activar también la cámara si desean, para que esto sea como una, pues una conversación pues mucho más pues cercana, ¿vale? Entonces, para empezar, quisiera, pues ya que somos pues un espacio como tan, ¿no? Quisiera que muy rápidamente cada uno de pronto nos cuente su nombre, la empresa y el cargo. Y en el chat les dejé un link, ay, perdón que se me fue, les dejé un link para que por favor nos diligencien la asistencia, esto con el objetivo también de enviarles luego las memorias del evento. Entonces lo voy a volver a pegar para que por favor nos vayan diligenciando como estos datos de los participantes. Entonces les cedo la palabra de pronto a María Alexandra, si quieres empezar tú. Vale, muchas gracias, Tatiana. Muchas gracias, Diego, por tu tiempo y tus conocimientos, los que nos vas a compartir aquí en este espacio. Y gracias principalmente a los que atendieron esta invitación. Como les decía Tatiana, esta es una invitación privada, este no es un webinar abierto, es un encuentro realmente para hablar de temas de sostenibilidad, para identificar sus necesidades desde su gestión en Facility Management, para identificar oportunidades y trabajar colaborativamente, y que aprovechemos para hacer todas las preguntas necesarias. Entonces, rápidamente, yo soy María Alexandra Cardona, soy arquitecta y estoy a cargo de liderar el desarrollo de negocios para el GBCI en Colombia. Hago parte del equipo de GBCI Latinoamérica. Muchísimas gracias y bienvenidos nuevamente. Diego. Bueno, muchas gracias a todos por atender este espacio, digamos, como lo decía Tatiana, que buscamos que sea más participativo, no tanto un webinar como tradicionalmente. Entonces, pues nada, esperemos que sea de utilidad para todos. Me presento, mi nombre es Diego Bello, soy el director administrativo de Green Loop y digamos, con varios ya nos conocemos por ahí, pero bueno, que sea esta también la oportunidad para hacer nuevos contactos y pues poderles compartir algo del conocimiento que tenemos en estos temas de sostenibilidad aplicada a edificios. Vale, yo Muchas voy a ir gracias, dando... Diego. Y voy a ir dando nombres aquí, Tatiana, si te parece bien. Aquí me aparece Alejandro López Agudelo. Bienvenido. Hola, No te ¿cómo están? oímos. Ya. Bueno, mi nombre es Alejandro López. Yo actualmente soy analista de proyectos de Green Loop. Yo trabajo pues pues hago parte del equipo de trabajo de la empresa a la cual pertenece Diego también, y pues Diego nos invitó a los que pudiéramos asistir, entonces estoy aquí. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias.
Me sigue Felipe Becerra. Bienvenido. Hola a todos, ¿cómo están? Iba a prender mi cámara, pero tengo fallas ahí. Un gusto, soy Felipe Becerra, soy el director de inteligencia de mercados de Colliers International y nada, muy contento de que me hayan invitado y esperar que pueda aportar algo. Muchas gracias. Gracias a ti, Felipe. Me sigue Gabriel. Si quieres, Gabriel, veo que no tienes micrófono. Si quieres, nos puedes escribir en el chat para saber de qué empresa vienes y cuál es tu cargo, ¿vale? Entonces voy a seguir aquí. Me aparece una persona como gerente técnico operativo. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Mi nombre es Diana Salas. Creo que apareces con el logo con la compañía. Soy Diana Salas, gerente técnico de operaciones en MTS Consultoría Gestión. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Diana. Y me aparece luego Juanita. Hola, Hola, Juanita. yo soy practicante de Green Loop y me quise unir para ver qué Muy tal. bien, bienvenida. Gracias por Gracias. estar. Ok. Y hay otra persona que tampoco tiene como audio, dice persona que llama 01, entonces pues si puedes escribir desde al chat, bienvenida o bienvenido. Y luego me aparece otra persona como Sensafin y creo que tampoco, no sé si puedo habilitar su audio. Nos escribió en el chat. Buenas tardes, Ah, me ok, sí. disculpan, estoy presentando problemas con el micrófono. Mi nombre es Ernesto Moreno, soy el director de mantenimiento de Colliers Internacional. Vale, muchas gracias, Ernesto, bienvenido. Y también está Carlos Saavedra, el gerente general de ACIS, una empresa que hace también Facility Management desde la ciudad de Medellín. Bienvenido, Carlos, gracias. Buenas tardes a todos, un abrazo María Alexandra. Nada, muy contento de participar siempre en los proyectos que nos reúnen. Muchas gracias, Carlos. Bueno, Tatiana, estamos en tus manos. Bienvenidos todos. Claro que sí, bienvenidos a todos. Perdón que me tocó apagar la cámara hace un momento que tuve conexión lenta. Entonces, bueno, rápidamente, pues únicamente para darles una introducción desde nosotros, desde el Consejo, pues que somos la red de organizaciones líderes de toda la cadena de valor de la construcción que se encuentran en un constante crecimiento a la sostenibilidad. Ustedes pues también veo varios miembros, entonces pues esto lo voy a pasar, ustedes ya nos tienen localizados. Aquí solo como para resaltar pues en las temáticas que estamos trabajando desde el Consejo, pues que trabajamos en todo el ciclo de la vida de las edificaciones y pues fundamental también esta parte y este encuentro que tenemos hoy enfocado hacia la operación, que también pues sabemos que tiene un gran peso dentro de todo este ciclo de vida de las edificaciones. Y pues con quién trabajamos estas temáticas de construcción sostenible, con ustedes, con nuestros miembros, con los consumidores, con los gobiernos y pues también muy de la mano de nuestros aliados nacionales e internacionales. Y pues en gran parte, y pues como el origen también de estos encuentros de nuestra alianza con el GBCI, buscamos pues acelerar la adopción de prácticas sostenibles en la industria, la construcción, mejorando el acceso a recursos educativos y proporcionando conocimientos técnicos en la región. El objetivo pues es mejorar los beneficios ambientales y de salud humana del entorno construido en Colombia, proporcionando a las comunidades los recursos para crear edificios y ciudades sostenibles y resilientes. Entonces, con esta pues muy breve introducción, quiero cederle la palabra a María Alexandra, la líder de desarrollo de negocios del GBCI para Colombia. Entonces ya te voy a pasar el rol de presentador. Ya. Ok, ya puedo proyectar entonces. A ver, todavía Listo. no me sale. Ok, sí, aquí ahora sí me sale. Ok. Listo, ¿y todos ven mi pantalla?
Perfecto. Súper, gracias. Bueno, entonces básicamente hoy la intención es poder refrescar lo que significa para LEED el tema de los edificios existentes. O sea, bien lo hemos mencionado en muchas oportunidades. Para nosotros los edificios existentes son pues, los más sostenibles que hay y definitivamente la operación es, creo yo, que la parte del ciclo más largo de la vida de una edificación. Y para LEED, en este año, sobre todo, la estrategia es el querer llevar y el reto es querer llevar esos edificios cada vez hacia un mejor desempeño, a que sean edificios más seguros y más visibles igualmente. E inclusive este año planteamos un reto y se los pongo aquí sobre la mesa a todos y es ver de los proyectos que ustedes administran, ¿cuál consideran ustedes que podría ser un LEED Zero? Y ese es el proyecto que tenemos en gestión en este momento, se llama LEED Zero Challenge y la invitación es a que ustedes identifiquen estos activos y quieran ser parte de ello. Estamos en un proyecto en donde estamos ubicando a la banca, también interesada en estos temas de llevar y elevar el desempeño de edificios a cero neto, ya que nuestro país pues tiene estos compromisos al 2050 y también tenemos digamos, en la conversación a la banca, bueno, como decía, a la banca y a entidades verificadoras de bonos verdes que están interesados en identificar estos inversionistas que quieran elevar ese desempeño. Entonces, parte de hablar hoy es también identificar cuáles creen ustedes que sean esos proyectos y cuál sería el reto de trabajar con estos proyectos y llegar a elevarlos a ser cero neto carbono o cero neto energía o cero neto agua o cero neto residuos. Como saben, LEED sigue siendo el sistema de certificación más utilizado a nivel mundial. Hoy ya tenemos alrededor de 440 proyectos registrados en nuestra plataforma, de los cuales ya 227 están certificados y de esos 227 hay 74 proyectos platino y 119 aproximadamente que son gold, que podrían estar dentro de estas edificaciones que haciendo una buena revisión podríamos llevarlos a ser LEED Zero y contribuir con el país y obviamente a nivel global con los compromisos de mitigación de cambio climático. Entonces, nosotros pues obviamente lo que buscamos es que cada vez hayan comunidades y construcciones sostenibles para todos en esta generación y más en estos tiempos, digamos, de pandemia, en donde sabemos que el espacio más seguro para nosotros pues son los edificios. Entonces también es conocer cómo les ha ido a ustedes con edificios que son LEED, con edificios que no son LEED, si dentro de su portafolio administran este tipo de activos de ser edificios tradicionales o ser edificios certificados y cuáles han sido estos retos, porque definitivamente el tema de poder regresar seguros y confiados a los espacios es importante y sabemos que los edificios como los conocemos están cambiando y los espacios como los conocemos están cambiando y la acción de quien hace Facility Management se vuelve muy relevante en estos tiempos. Entonces, a raíz de todo esto, el USGBC y el GBCI crean una herramienta, actualizan la herramienta de LEED versión 4.1 en operación y mantenimiento, digamos que está la versión 4 y la versión 4.1 pues ya empieza a estar basada en el desempeño, en donde el 90% o la parte digamos más robusta del sistema de certificación está basada en el desempeño y en los datos reales de la edificación. Obviamente se vuelve más fuerte porque además involucra a los espacios interiores, o sea, no solamente es pensar en que vamos a querer elevar el desempeño de un edificio entero, sino que podemos armar un portafolio, por ejemplo, de oficinas en donde sea una copropiedad para poder ayudarlos y colaborarles en esta meta o en este liderazgo que tengan. Y más audaz porque definitivamente se ha vuelto un sistema de certificación mucho más rápido. Les cuento, digamos, un ejemplo de un proyecto aquí en Bogotá que son las oficinas de Merck. Fueron 9,000 metros cuadrados que están dentro de un edificio que es certificado LEED, que es la torre corporativa, una de las torres corporativas de Colpatria en la 127 abajo de la autopista. Esto es por la zona de Boulevard Niza, para quienes se ubican en Bogotá. En donde en 4 meses lograron certificar estos 9,000 metros cuadrados a través de la plataforma que ya todos conocemos, en donde la idea es que todos los edificios puedan estar monitoreando su desempeño y sentando una línea base hacia
una posibilidad de certificar su edificio, y esa plataforma pues es ARC. Y ARC se une con Lead Online en algún punto de la certificación cuando ya registran el proyecto y empiezan a documentar tanto en la plataforma de ARC como en la plataforma de Lead Online para hacer el proceso de verificación de la documentación, y se incorporan, digamos, como ambas estrategias, la del desempeño, la de políticas, planes y procedimientos, y todos los temas innovadores, y ahora los protocolos de bioseguridad a través del módulo de reentry o los créditos piloto de seguridad primero de LEED, en donde pues se puede acceder a cualquier tipo de edificación. Entonces, esto lo que nos va a permitir, obviamente, como bien lo sabemos, es que pues los inversionistas o los propietarios de estas edificaciones ahorren dinero, también obviamente los que son los arrendatarios o locatarios, llamar la atención de clientes y mantener por más tiempo estos edificios arrendados, generar menos consumos de energía, menos consumos de agua, hacer uso eficiente de los recursos y definitivamente mejorar la calidad del ambiente interior, que en LEED es algo que se venía trabajando hace muchísimo tiempo y que gracias a Dios ahora por temas, esas son de las cosas buenas de esta situación actual, pues ya hay un decreto en donde obliga a medir la calidad del aire, que es la resolución 223 que salió en febrero de este año, para que pues me imagino que ya todos la tienen presente. Entonces, quiero contar y hablarles un poquito antes, aquí mi diapositiva era de los ahorros logrados en Estados Unidos, y ya por primera vez podemos hablar de los ahorros y beneficios logrados a través del caso de negocio de LEED en Latinoamérica. Este fue un proyecto que apoyamos desde el GBCI y gestionamos, y nació de un encuentro por la sostenibilidad. Esto fue en enero del 2019, en donde quienes estuvieron presentes en este encuentro pidieron que ojalá hubiera ese caso de negocio para Latinoamérica. Entonces, por eso lo que ustedes mencionen aquí de sus necesidades puede llegar a ser un proyecto que podamos trabajar en alianza con el GBCI y el Consejo Colombiano para volverlo una realidad. Por eso este espacio es tan relevante, en donde definitivamente ya encontramos que el retorno sobre la inversión de más de 20 proyectos que hablaron, los dueños de los proyectos hablaron en este estudio, hablan de que el retorno sobre la inversión de proyectos LEED no supera el 1.5%. Eso es muy bueno porque empieza a tumbarse esa barrera de que el LEED es costoso y demás, y que definitivamente lo importante es planearlo y pensarlo desde el comienzo del proyecto. Y también nos dieron información de que el retorno de esta inversión, el 42% mencionó que era menor a un año, el 33% entre 1 a 3 años, y así sucesivamente. Yo me acuerdo cuando yo empecé a hablar de estos temas LEED, hace 3 años no teníamos estos datos, y los datos que aparecían era que para edificios existentes el retorno sobre la inversión podía estar entre 2 y 6 años. Y miren cómo ya proyectos colombianos, mexicanos, chilenos, peruanos, de Centroamérica hablan de esta realidad, y no son ni las empresas de consultoría ni el USGBC, sino los mismos dueños de los proyectos hablando de ello. Entonces, les recomiendo que vean este documento, que lo utilicen como una herramienta para compartirla entre sus inversionistas que aún no conocen LEED y que le temen a LEED como un inicio en la operación pues de sus activos. Entonces, esto es, digamos, parte de los beneficios percibidos: menores costos en operación, mejor en la salud y bienestar para los ocupantes, mayor rentabilidad, mayor valorización, facilidad para operar, llegar a clientes especiales, comercialización más rápida, cobro adicional, es decir, un mejor arrendamiento y mejor documentación del proyecto. Entonces va más allá del tema de ahorro en agua y energía, y ojalá esto les sirva a ustedes también, digamos, dentro de sus argumentos para motivar a otros inversionistas y dueños de activos a entrar en el movimiento de la construcción sostenible certificada, que además de esto pues genera también beneficios tributarios y financieros si los necesitan. También es importante hoy día todo el tema de los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza, en donde si tienen encargos fiduciarios, los proyectos les van a pedir este tipo de documentación, y herramientas como ARC se vuelven esa carta de presentación ante las entidades financieras y de fiducia para demostrar seguridad, de seguridad o edificios más seguros, más resilientes, para demostrar un alta, digamos, desempeño, y para que obviamente sean más visibles
comercialmente. Y lo hacemos a través de ARC. Seguramente ya algunos de ustedes me han oído hablar de ARC infinidad de veces y lo seguiremos haciendo. En el año 2019 teníamos 56 proyectos registrados en ARC. Hoy día ya contamos con aproximadamente 280 proyectos registrados, monitoreándose, entonces esto está creciendo fuertemente. Y básicamente ARC lo que permite es visibilizar las acciones y comunicarlas a quienes ocupan los espacios y unificar toda la gestión que ustedes hacen a través de 5 categorías, y es básicamente datos de desempeño real, de consumo real de sus edificaciones, más los temas de emisiones de CO2, pues que también se vuelven muy relevantes y hoy día, digamos, con temas de COVID ya hablamos también de humedad relativa y de unos indicadores en el tema de calidad del aire que tienen que ver con la posibilidad de la transmisión del virus hacia digamos, en los seres humanos. Entonces, pues la idea es que a través de ARC ustedes puedan pasar de un puntaje de desempeño hacia la certificación LEED, y es un proceso de mejora continua. O sea, el mensaje es que puedan ustedes invitar a los edificios a empezar por lo que tienen. Si tienen energía y agua, listo, arranquemos con energía y agua. Si tienen energía, agua y residuos, pues también lo podemos hacer, y así sucesivamente hasta alcanzar las 5 categorías. ARC tiene, digamos, el corazón de ARC, que se llama ARC para Todos, es totalmente gratuito, y hoy día tiene 2 módulos que tienen un costo por suscripción, y con una cuenta de correo pueden ingresar cuantos edificios necesiten para poder descargar reportes personalizados, para poder hacer uso del software de modelación que hoy entrega ARC, para poder hacer análisis del mercado de los proyectos que ustedes tengan dentro de su portafolio, y también para poder emitir estos certificados de desempeño que sirven para demostrar el progreso que va teniendo cada edificio. Y la idea es que puedan llegar con toda esta información en ARC, más los que le pida la guía, que básicamente son las políticas y procedimientos, entre otros datos como auditorías energéticas y demás, pues alcanzar la certificación y ojalá llegar a ser LEED Platino. Entonces, estas son las metas que tenemos como organización y que nos comprometemos también a trabajar de la mano de los retos que cada una de sus organizaciones presentan. Recientemente estamos trabajando con los centros comerciales de Colombia a través del gremio, en donde ya hoy tenemos un portafolio interesante en donde se están monitoreando, rastreando emisiones, en fin, ahí les dejo eso como un ejemplo. Entonces, la idea es ingresar los datos, visualizar los puntajes, analizar toda esta información que se solicita y de ahí, pues, empezar a administrar todo ese portafolio y ver de qué manera, pues, cada edificio tiene una oportunidad de mejora. Y este es el último módulo que creó ARC, que se llama ARC Reentry. Es un módulo totalmente gratuito y es parte de la respuesta que estamos dando para colaborar en temas de COVID. Y esto se alinea normalmente con los protocolos de bioseguridad de cada una de sus organizaciones. Y lo que hace es volver estos protocolos parte de un proceso iterativo en donde se establecen políticas y procedimientos, en donde se generan unas herramientas para poder evaluar digamos, como a los ocupantes, tanto quien ocupa el espacio como quien hace el facility management, y también evaluar todos los temas de calidad del ambiente interior en términos de COVID. Como les decía, el otro módulo es ARC Essentials, en donde ustedes van a poder descargar estos reportes y tener claramente una lectura de cómo puede el edificio llegar a ser LEED, poder manejar el software de modelación y poder georreferenciar y ver como en un Lead Maps o Google Maps todos los proyectos que ustedes estén administrando. Este módulo sí tiene un costo por suscripción, y pues compartirles todos los videos tutoriales para que ustedes puedan consultar cuantas veces sea necesario cualquier duda que puedan tener. Igual pues yo estoy para servirles en lo que les pueda colaborar con muchísimo gusto. Entonces hasta aquí llego yo hoy. Entonces no sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud en este momento que quieran pues expresar. No, María Alexandra, ninguna. Muchas gracias por la información. Vale, bueno, muchas gracias. Entonces, pues ya yo le doy la palabra a Diego para que por favor nos compartas toda la información que tienes para generarle valor a estas empresas y a sus personas. Gracias. Vale, gracias María Alexandra.
creo que toca que Tatiana me habilite como presentador para poder compartir la pantalla. Ya. Sí, dame un segundito ya. Listo, ya lo tienes. Listo. Ok. ¿Me confirman si pueden verlo? Sí, perfecto. Sí, ¿Lo yo ya ven, puedo ver. lo ven completo o lo ven como un PowerPoint? PowerPoint. Todavía no está en pantalla, sí. Completa no. ¿Ahí? Ahora, ¿Ahora sí? perfecto. Ok, déjame quitar esto de por acá. Y listo. Puedo ver, me imagino que puedo ver las caras por aquí, listo. Para los que quieran hablar e interrumpirme durante la presentación, más que bienvenidos. La idea en realidad de esta presentación es compartirles algunas perspectivas de cómo nosotros vemos el tema de Facility Management de un edificio sostenible para tratar de llegar a identificar cómo lo podemos hacer y si tengo que hacer algo diferente. Entonces, todas las preguntas son bienvenidas y espero que este espacio pues sea útil para ustedes. ¿Qué les voy a presentar hoy? Básicamente, identificar si es diferente el Facility Management en un edificio sostenible, qué debemos saber en términos generales, algo de las herramientas, cómo se puede organizar toda la parte de Facility Management para edificios existentes. Les hablaré muy rápidamente de ARGI Energy Star, digamos que ya María Alexandra les habló de eso. Me quiero centrar más en otros temas como de qué me entregan en un edificio LEED, qué es el Tenant Lease Agreement o manual de adecuaciones, entrenamiento del personal para operación y mantenimiento y finalmente si debería o no certificarme, que es una pregunta que puede que se hagan ustedes mismos en los edificios que actualmente administran y si lo quisieran hacer, pues cómo lo podemos lograr. Como es tradición en nuestras presentaciones, nos gusta poner algunas frases un poco reflexivas y esto es que las cosas increíbles en el mundo nunca las hace una sola persona, sino un equipo. Digamos, esto lo dijo Steve Jobs y creemos que me pareció que se alineaba muy bien con el tema de Facility Management porque cuando tenemos estos grandes edificios indiscutiblemente necesito un gran equipo para poder hacer cosas increíbles. Entonces, eso es también una invitación para que crezcamos los equipos, digamos, en términos de conocimiento y habilidades y demás, para poder administrar muy bien los edificios que tenemos a nuestro cargo. Entonces, ¿es diferente el Facility Management de un edificio sostenible? Entonces, empezaba con esta pregunta. ¿Has recibido un edificio certificado en algún sello de sostenibilidad y no sabes cuál es la diferencia con uno tradicional? ¿A alguno le ha pasado eso? Recibo un edificio certificado, por ejemplo, LEED, y en realidad lo ve como igualito a los demás edificios o sí logran identificar las diferencias. ¿Quién se anima a decirme? Nadie, todos muy callados. Recuerden que este es un espacio de confianza. Aquí estamos solamente como unas 5 o 6 empresas. Entonces, imagínense que estamos en un salón muy bonito, en donde nos vemos las caras todos. Entonces, los invito a que le respondamos a Diego, si está bien para ustedes, claro está. Gracias. Diego. También Diego, nos yo pueden puedo darte... escribir por el chat y yo lo leo, También ¿vale? pueden decir por el chat, sí, también. Mira, Diego, si quieres puedo darte una opinión. Claro, adelante. Parte del reto es ese, esa es la diferencia. Y es lo que en las conferencias y en los proyectos conjuntos hacemos para poder hacer una diferenciación entre lo uno y lo otro. Pero este es un proyecto que depende de muchos factores, no solo de la operación, del facility management, del asset, bueno, de todo lo que cobija el modelo. El ruido de afuera. Y creo que es parte de lo que venimos trabajando hace muchos años, nosotros tratando de implementar que hayan estas diferencias y esta información, porque
porque si se maneja como un edificio tradicional, pues perdemos una historia que hay muy importante. Entonces yo creo que ahí es donde está. Ok, perfecto. Te perdí, no sé, ¿todos me escuchan bien o El fui yo el que secreto se...? o parte de la historia de lo que hay que hacer. Ok, Yo sí te escucho y estábamos escuchando entrecortado a Carlos. Tranquilo. ok. Listo, bueno, digamos que un poco hacia allá quiero llevarlo, si es como que esta presentación sea un poco más reflexiva hacia ustedes. Digamos que no busco con esta presentación en ningún momento decir que las empresas que hacen project management de edificios certificados lo estén haciendo mal, ni mucho menos, sino más bien como tener algunos cuestionamientos para ver cómo lo podemos hacer mejor. Entonces, algunas preguntas simplemente para que lo piensen. ¿Qué significa que esté certificado? Digamos, me entrega un edificio LEED Gold y eso en realidad en qué se traduce. ¿Cómo sé yo como equipo de Facility Management qué cosas tiene el edificio? ¿Aplico los mismos planes de operación y mantenimiento en un edificio certificado y en uno que no lo es? Digamos que es una pregunta que resulta ser muy interesante para estas grandes compañías que hacen Facility Management, que pueden tener un portafolio de muchos edificios no certificados y de repente llegó uno certificado. Entonces empiezan a pensar, ok, ¿debería cambiar mis políticas para tener algo diferencial para este tipo de edificios o simplemente las mismas políticas de operación y mantenimiento deberían servirme? Y es parte del reto de entender qué debo hacer en ese sentido. ¿Las capacidades de mi personal son las mismas o los debo entrenar de alguna forma diferente? O más bien, digamos, esos pocos edificios que tengo certificados son el dinamizador de mis procesos de entrenamiento y me doy cuenta que puede ser una herramienta muy valiosa para aplicar en los edificios que no están certificados. Otra cosa importante, ¿realmente entiendo los sistemas del edificio que me entregaron o creo entenderlos? A veces no es que realmente los entienda, sino que creo que los entiendo. Y entonces digo, sí, yo los entiendo, pero realmente los entiendo a profundidad. Digamos que es un poco ser críticos en ese sentido. Entiendo bastante bien cuáles son los sistemas de control y demás. Otra es, como ya está certificado, asumo que es eficiente. ¿O por el contrario tengo que hacer más monitoreo y gestión? Es como una pregunta que sería interesante también revisar, porque a veces cuando vemos que el edificio es certificado LEED Platino, pasan 5 años, 6 años y todavía seguimos diciendo, no, es que es LEED Platino y mejor dicho nos echamos flores, pero ¿será que al día de hoy sigue siendo LEED Platino? Sería una buena pregunta. Le pongo restricciones a los arrendatarios por ser certificado, mientras que en los que no son certificados no les pongo restricciones. Eso también, digamos, sería interesante poderlo reflexionar desde cada una de nuestras compañías, porque a veces en los edificios certificados LEED tenemos incluso cláusulas LEED en los contratos de arrendamiento. Entonces, ¿cómo manejo eso para que mis arrendatarios pues entiendan un poco de qué estamos hablando? Entonces les traje esta imagen, pues me imagino que todos reconocen más o menos qué carro es este, ¿cierto? Un Ferrari 458. ¿Alguien se atreve a decir más o menos cuánto cuesta este carro? Rápidamente. Yo soy ignorante, pero ¿qué? $2 millones, yo no sé si es mucho o poquito. Bueno, este es un carro de No, con 420 eso mil dólares. compramos varios. Ok. 420 mil dólares puestos más o menos a la tasa de hoy son 1.500 millones de pesos. Bueno, Aunque eran pesos. se me olvidaba sumarle el IVA, entonces, bueno, va llegando un poquito allá a lo que, a lo que tú ibas diciendo. Entonces, un carro bastante costoso, ¿cierto? No es el Spark, pero si uno tiene 1.500 millones de pesos para un carro, ¿a dónde lo llevarías para hacerle mantenimiento? ¿Lo llevarías a un taller en el 7 de agosto o lo llevarías a un taller especializado de Ferrari? Digamos, ese es un poco también como debemos ver los edificios. No quiere decir que de pronto en el 7 de agosto no tengan el conocimiento, ni mucho menos, pero posiblemente si yo tengo un carro de estos, pues voy a pensar un poco en este perfil de taller y un poco lo que tengo que entender es por qué. O sea, ¿qué es lo que hay de fondo que me hace sentirme más tranquilo en entregárselo a estas personas y no a estas personas, sin demeritar lo del uno y del otro, ¿cierto? Entonces es importante entender cuál es la diferencia que hay realmente entre uno y otro. Y entonces, en ese mismo sentido, les traje el ejemplo de un edificio recientemente construido, recientemente certificado, un edificio en Medellín,
y vemos que el presupuesto aproximado de construcción son 80.000 millones de pesos, o sea, una inversión significativa, o sea, no estamos hablando de 2 pesos que no importa cómo lo administre, ¿cierto? En realidad es un reto importante saber administrar un inmueble de estos porque es que estamos hablando de un monto de plata significativo. 80.000 millones de pesos, pues creo que no los tenemos todos en la cuenta desafortunadamente. Entonces son activos que requieren un rigor, digamos, en términos de muchos aspectos que ya los vamos a detallar, pero que obviamente se vuelven un reto importante. Yo sé que aquí hay compañías que son capaces de hacer la administración de un activo de estos, indiscutiblemente, pero tenemos que ver cómo lo hacemos mejor. Es un poco la invitación también con esta charla. Cuando vemos que hay sistemas que cuestan 6.300 millones de pesos, como el aire acondicionado de este edificio, y eso que tengan en cuenta que este es el aire acondicionado solamente del core del edificio, porque no tienen los arrendatarios todavía. Este es un edificio core and shell para arrendar áreas, entonces también falta una porción del sistema de aire acondicionado que será lo que pongan los que vengan a ocupar este espacio. Solamente los chillers de este edificio costaron 700 millones de pesos. Entonces, uno podría decir, no, pues es que 700 millones de pesos de 80.000, pues no es tan significativo, no llega a ser el 1%, entonces, pues, no es tan grave. Pero pues yo no creo que ninguna propiedad tenga la capacidad de que no, pues se dañó el chiller, pues traiga otro que son solamente 700 millones de pesos, ¿cierto? Entonces es parte, digamos, de lo que tenemos que ser conscientes. Temas de automatización y control se le metieron 1.300 millones de pesos a este edificio, en control de iluminación 700 millones de pesos, ascensores 5.700 millones de pesos, instalaciones eléctricas 4.600 millones, planta de emergencia 400 millones de pesos. Puede ser el presupuesto de cualquier edificio tradicional, ¿cierto? Lo que quiero hacer ver con esto es, cuando metemos montos significativos de plata en los edificios, tenemos que tener las capacidades para administrarlos, para gestionarlos y ponerlos en marcha y mantenerlos en operación durante la vida útil del edificio de buena manera. Y hay algunos rubros que incluso algunos constructores siempre son muy reacios a meter en los edificios, y es, por ejemplo, los temas de automatización. Y un poco es porque se dan cuenta que después en la operación, en realidad, si yo no tengo un administrador que tenga la capacidad de entrenarse y generar habilidades en la operación de estos sistemas, pues pueden caer en desuso, ¿cierto? Y al caer en desuso, pues básicamente lo que ocurre es que estoy enterrando 2.000 millones de pesos en un edificio como este. Entonces, es importante, digamos, tener como esa sensibilidad. Entonces, desde el Facility Management que ustedes conocerán muy bien, digamos, ustedes son expertos en ese tema, yo debo reconocer que no soy experto en temas de Facility Management de propiedades, pero digamos he estudiado un poco el tema y hay varios temas, digamos, que hay que saber que se hacen dentro del Facility Management. Uno está el de operación y mantenimiento, que digamos es bastante reconocido, todos escuchamos que el administrador se encarga de la operación y mantenimiento, digamos que eso es importante. También está la reparación y renovación de los sistemas y del edificio en general, y digamos mantenerlo actualizado, y con el tiempo pues ya habrán cosas que tenemos que cambiar porque ya no están actualizadas, ya digamos hay cosas mucho más eficientes en el mercado, y ese tipo de cosas digamos recaen sobre la función del Facility Management. Después está el tema de gestión y monitoreo, y digamos posiblemente acá va muy bien alineado con los temas de los objetivos de sostenibilidad y todas estas herramientas de gestión y monitoreo y herramientas como ARC, como Energy Star Management Portfolio y otras muchas más que podría tener, los BMS del edificio y demás, que ahí también surgen algunos retos importantes para ver cómo lo manejo. Habrán temas de confort y satisfacción del ocupante, ¿cierto? Digamos que al final los edificios pues son para ser ocupados por personas, y pues necesito que las personas estén a gusto en mi edificio, porque si no se van al del vecino o se van para otro lado o simplemente siempre se están quejando, entonces se me vuelve un problema. Y finalmente pues tengo la administración de espacios. Al final yo como Facility Manager soy el responsable de administrar los espacios de estos edificios, entonces tengo que saber, ok, si llegó alguien a tomar un espacio en arrendamiento, ¿hasta dónde yo puedo controlar qué hace él o no dentro del espacio? ¿Hasta dónde yo tengo injerencia en las decisiones de los diseños que él va a implementar o los equipos que va a implementar? ¿Qué tanto le restrinjo o no
ciertos equipos, por ejemplo, de aire acondicionado, teniendo en cuenta lo que yo tengo como centro del sistema y si él se va a conectar o no a mi sistema. Entonces, yo soy responsable de todo eso, pero eso digamos, implica ciertas competencias para poderlo hacer, ¿cierto? Digamos que yo si voy a hacer todas estas actividades, pues necesito un personal altamente capacitado, necesito gente que entienda el edificio, que entienda los sistemas, para poder saber si lo que me está proponiendo el arrendatario hace sentido o no para el espacio, ¿cierto? Debo tener protocolos y procedimientos establecidos para saber, digamos, qué cosas vamos a manejar, en qué tiempos, cómo vamos a hacer nuestras rutinas de mantenimiento. A López le faltaba el oxígeno porque se fue. Sí, tal Voy a cual. poner en mute. Ah, ya. Pueden abrir el micrófono para hacer preguntas simplemente. Está bien. Temas de protocolos y procedimientos establecidos para la operación y mantenimiento de estos espacios, ¿cierto? Herramientas de gestión y monitoreo. Hay una frase muy conocida por todos y es que lo que no mido no lo puedo gestionar, ¿cierto? Y cómo hago esa medición y esa gestión. Digamos que María Alexandra nos hablaba de algunas herramientas, pero hay algunos cuestionamientos que se hace la gente alrededor de eso que también ahorita vamos a tratar como de llegar un poco a eso y tratar de ver cómo lo podemos aplicar ya en el día a día. Tenemos que tener una cultura de calidad y buenas prácticas. Es muy difícil ser un buen facility manager de un edificio de alto desempeño si yo no estoy enfocado en la calidad y las buenas prácticas. No lo puedo manejar como manejo y quiero devolverme rápidamente simplemente a esta imagen y puede que estos dos personajes sepan hacer lo mismo, pero fíjense incluso en la vestimenta de este personaje versus cómo está este personaje. Este hombre usa guantes, tiene unas prácticas específicas, tiene unos procedimientos, tiene orden y limpieza en sus prácticas de mantenimiento, ¿cierto? Los carros que vemos que están haciéndole mantenimiento están limpios. Entonces, desde ese tipo de buenas prácticas es importante entender que la operación y mantenimiento de un edificio es lo mismo. Es como si yo llevara el carro al taller y entonces resulta que el fin de semana pasado estuve de paseo y el carro está embarrado y alguien pretende hacerle mantenimiento al motor sin lavarlo. Eso es una mala práctica, porque ni siquiera está viendo realmente de pronto si el motor tiene una fuga, si tiene una grieta, si tiene alguna falla, porque el mugre no lo deja ver. Y eso es importantísimo tenerlo en cuenta en la operación de nuestros edificios. Tenemos que tener buenas prácticas de operación y mantenimiento y una cultura de calidad. Eso es difícil de lograr, pero no es imposible porque digamos que requiere un esfuerzo importante en estarle haciendo seguimiento a la gente, mostrándole la importancia de todos estos protocolos, procedimientos, que seamos rigurosos. Así como somos muy rigurosos en los temas de seguridad y salud en el trabajo, deberíamos ser igual de rigurosos en el rigor de las pruebas y los análisis que le hacemos a los sistemas, porque es que, como ya lo vimos, estamos hablando de inversiones importantes. Y un tema de innovación constante. Digamos que aquí me gustaría hablar un poco más en detalle ahorita más con las herramientas y es todo lo relacionado con edificaciones va a un ritmo impresionante. Digamos, en términos de implementación de tecnología. Y tenemos que ver cómo esa tecnología la incorporamos a la operación y mantenimiento de nuestros edificios. Entonces, entrando un poco en el tema de las herramientas, ¿cómo nos podemos organizar? Indiscutiblemente podríamos hablar muchísimo de Facility Management. Yo quise acotarlo simplemente a algunos puntos para que nos alcance el tiempo y poder abrir la discusión también. Y me pareció relevante algunos de estos. No quiere decir que no están ni en orden, ni que sean los únicos que pueda tener en cuenta y demás. Pero digamos, indiscutiblemente identifico que hay unas herramientas de gestión, ¿cierto? Como lo mencionaba la frase famosa de que lo que no mido, pues no lo puedo gestionar. Entonces yo necesito de alguna forma identificar cómo en el edificio puedo tener herramientas de gestión que me permitan saber cómo se está desempeñando el edificio. Y en ese sentido me pueden funcionar muy bien herramientas como ArcScore o el mismo Energy Star Management Portfolio, que son herramientas que me permiten ir registrando los consumos de agua y energía y de algunos otros parámetros, ya los vamos a ver un poquito más en detalle.
Pero digamos en herramientas de gestión pueden haber una cantidad de herramientas de gestión adicionales. Y hay una que me parece muy interesante, sobre todo en los nuevos proyectos, y es que en los procesos de diseño y construcción estamos implementando hoy en día metodologías BIM, modelos tridimensionales. Y muchas veces estas herramientas se están quedando entre una gaveta, porque llegan a la operación y mantenimiento y nadie usa, nadie usa el modelo 3D que se hizo, que en principio pues es una construcción tridimensional detallada de lo que se construyó. En principio se dice bien las cosas. Entonces ahí hay una fuente de información importantísima para la operación y mantenimiento, pero requiere unos retos importantes, pues que ya los vamos a ver ahorita más adelante. Nos encontramos cuando vemos edificios certificados LEED con unas cláusulas en contratos de arrendamiento, pero ¿sabemos realmente cuál es el propósito de esas cláusulas? ¿Sabemos qué es lo que se incluye en ellas? ¿Las entendemos? Cuando nos hablan de un estándar, por ejemplo el estándar ASHRAE 621 porque el edificio fue certificado LEED, nosotros como Facility Managers entendemos cuál es el propósito de ese estándar y lo podemos, digamos, llevar de una situación actual a una situación muy particular que puede tener un arrendatario y entender cómo yo más bien en vez de ponerle barreras lo puedo orientar para que él pueda hacer lo que necesita sin perder el propósito de estos estándares. Es importante que eso lo podamos manejar desde nuestra administración de los espacios. Adecuación de espacios de un proyecto certificado. ¿Qué les exijo a los arrendatarios? ¿Entiendo la intención del requerimiento o simplemente le exijo porque así me lo dijo el asesor LEED que debía hacerlo? Y este es un tema que pareciera un poco trivial, pero en realidad tiene unas implicaciones bastante significativas en los proyectos certificados LEED. Porque cuando el requerimiento está alineado con el buen funcionamiento del edificio, todo funciona perfecto. Nadie se queja, ¿cierto? Pero cuando el requerimiento va en contra del buen funcionamiento del edificio, entonces es cuando hay conflictos con ese arrendatario. Y muchas veces puedo caer en algunos errores y es, ok, como yo no entiendo el requerimiento, o una de dos, soy intransigente y entonces pues no recibo ese arrendatario. O por el otro lado, digamos por el componente comercial, entonces soy flexible y por no perder el negocio, ya esto está certificado LEED, entonces me olvido de esos requerimientos y entonces digo, no, es que este cliente es tan importante que esas cláusulas como que no se las voy a poner en el contrato, ¿cierto? Entonces empiezo a tener un criterio diferente según mi arrendatario, pero un poco la razón de eso es que de pronto no estoy entendiendo de fondo cuál era la intención real que tenía esa estrategia en mi edificio. Tengo la capacidad de revisar los diseños de los arrendatarios, tengo un personal idóneo o un aliado estratégico que me permite a mí saber si lo que el arrendatario va a poner en este espacio cumple con los estándares mínimos, está teniendo buenas prácticas, lo está haciendo de forma adecuada. Y ese es un tema que, digamos, es importante profundizar. Entreno a mi personal, lo cuento con un aliado técnico para hacer ese seguimiento, esas evaluaciones, esa inspección de mis edificios. Mi equipo realmente tiene el conocimiento necesario, o sea, si estoy dedicando suficiente esfuerzo en entrenarlos, mantenerlos al día, que entiendan a fondo la dinámica del edificio, los sistemas que me están entregando, o no, ¿cierto? Y algunas veces puedo caer en subestimar este tema. Simplemente les hago un entrenamiento básico, un par de charlas de sostenibilidad y demás, pero es que la eficiencia energética y la sostenibilidad son temas que requieren un alto grado de conocimiento técnico para poderlo aplicar al edificio. Acuérdense siempre del Ferrari. Yo no creo que uno esté dispuesto a ponerle el Ferrari a cualquier técnico, ¿cierto? De pronto el Ferrari no es para el tecnólogo que salió del SENA. De pronto el Ferrari requiere un ingeniero que ha estudiado bastante todos los componentes del motor, ¿cierto? Entonces, es un poco eso. ¿Qué tanto criterio realmente yo le estoy poniendo a la evaluación y a las competencias que tiene mi equipo de operación y mantenimiento?
usamos los manuales de operación y mantenimiento que me dejaron. En el mejor de los casos, recuerdo dónde están. En el mejor de los casos los revisamos en algún momento, pero los mantenemos vigentes, los vamos actualizando, los usamos como herramientas de gestión o simplemente son documentos que no usamos en el día a día. Y finalmente, un tema importante que me parece es, ¿hacemos recommissioning o hacemos ongoing commissioning? ¿Qué es eso y por qué debería considerar? Entonces, vamos a hablar un poquito rápidamente de eso. Entonces, como María Alexandra ya lo presentó, no me voy a detener mucho en esto. Quiero pasar un poco a los ejemplos prácticos de cómo utilizar este tipo de herramientas. Pero sí es importante que sepan que existe esta herramienta, existe ArcScore. Y es una herramienta, yo diría que bastante interesante en el sentido que me permite hacer gestión y monitoreo. A mí realmente lo que me parece más interesante de esta herramienta no es evaluar un solo edificio. O sea, yo tener un edificio en mi portafolio en esta herramienta puede ser interesante, pero no le veo el valor agregado en eso. El valor agregado yo se lo veo es en poder ver comparativamente todo mi portafolio. Entonces puedo ver, ok, listo, en el edificio de la calle 90 con 15 estoy teniendo tal desempeño y en el edificio de Medellín estoy teniendo tal desempeño. ¿Por qué? Y empezar a tener ese tipo de análisis es donde me parece que es más interesante entre los de mi propio portafolio, pero incluso con el benchmark del mercado. Eso me permite saber, ok, listo, yo estoy haciendo las cosas a mi manera, creo que las estoy haciendo bien, estoy evaluando mis indicadores internamente, pero ¿cómo sé yo si yo lo estoy haciendo mejor que la competencia? Este tipo de herramientas me sirven para eso. Me sirven para compararme con el mercado y saber en dónde de pronto yo lo estoy haciendo mejor que ellos. Y se centran en los parámetros básicos que deberíamos medir, ¿cierto? En temas de energía, agua, desechos, transporte, experiencia humana. Indiscutiblemente, para poder hacer toda la calificación tengo que tener unos planes de medición y de alimentar las bases de datos constantemente para poder hacer esta gestión, y eso indiscutiblemente supone un reto para los equipos de operación y mantenimiento, ¿cierto? ¿Qué mide esta plataforma en general? Temas de energía y me da unos puntajes, agua, residuos, transporte, experiencia humana. Y digamos que un poco lo que mencionaba María Alexandra es que esto es la puerta de entrada para poderme certificar en operación y mantenimiento. Y un poco hacia allá lo quieren llevar con este sistema de certificación, a que casi que yo día a día pueda saber en qué nivel de certificación estoy. Eso digamos que puede resultar interesante si lo uso como una herramienta que me permite ser autocrítico en cómo estoy operando el edificio. Si yo un día veo que baja, uy, fue pucha, entonces voy a ver qué fue lo que falló para ver cómo lo mejoramos y lo hacemos mejor al día siguiente y que no volvamos a tener esa desmejora en mi nivel de desempeño. Entonces se vuelve una herramienta que en cierta medida dinamiza el día a día de la operación y mantenimiento. Pero digamos que así como lo que no se mide no se gestiona, lo mismo ocurre que si yo no miro estos resultados, pues tampoco puedo hacer nada con ellos, ¿cierto? Si están en una plataforma de internet, pero yo no los puedo visualizar, pues en realidad no me dicen mucho, ¿cierto? Entonces tengo que buscar herramientas para ver cómo hago esto más visible para los usuarios, para los colaboradores, para los mismos directores de operación y mantenimiento. No me voy a detener en esto, básicamente aquí lo que quería mencionarles es que puedo tener varios proyectos en comparación y los puedo ir mirando los scores y demás, y él me hace un benchmark basado básicamente en el área del proyecto, en los horarios de operación, en la ocupación y en el tipo de proyecto, ¿cierto? Y aquí, digamos, lo que quería mencionarles es que al final del día requiere alimentar una base de datos que yo puedo cargar manualmente, o sea, puedo hacerlo metiendo los datos directamente de la factura de forma manual. Digamos que eso posiblemente lo haría en un proyecto que no esté certificado porque pronto no tengo las herramientas de telemetría o del mismo sistema de almacenamiento y recolección de información como un BMS para recopilar la información. Entonces posiblemente tendría que irme a un mecanismo un poco más manual, pero también este tipo de plataformas me permiten hacer una alimentación en masa, bien sea que yo tenga la información en un Excel y lo puedo cargar directamente desde un Excel, o incluso puedo llevarlo, bueno, aquí estaba, me va a saltar esto, puedo llevarlo a que se haga automáticamente.
O sea, esto puede ocurrir de forma automática en el edificio. No necesariamente tengo que tener una persona digitando mensualmente cuánto fue el consumo de energía. Y es precisamente aprovechar esa infraestructura que me está dejando el edificio, porque la pregunta que siempre nos hacen es, ¿quién tiene tiempo para cargar toda esa información? Entonces me toca designar a un líder de sostenibilidad dentro de mi empresa de administración de activos, y entonces tengo que dedicarle un tiempo a que recoja las facturas, pero es que de pronto el hombre se equivoca y mete mal el dato, entonces no se dio cuenta que la factura era kilovatios y en la plataforma lo está metiendo en vatios, o que eran megavatios y kilovatios, y ese tipo de cosas puede llevarnos a errores que después no nos, digamos que si la información está mal diligenciada, pues no nos sirve para muchas cosas, pero hoy en día este tipo de herramientas como tener medidores de energía que están conectados a redes es lo más común que hay. O sea, esto ya ni siquiera representa un sobrecosto en realidad. Casi que todo hoy en día está en el poder de la información, en los datos, en la nube, en internet. Entonces, incluso para medidores tradicionales hay formas de conectarlos a data loggers que me permiten conectar la información, recopilarla, almacenarla y cargarla automáticamente a la nube. Y esto lo puedo conectar directamente a plataformas como Arc o Energy Star Management Portfolio. Entonces, digamos que puedo buscar elementos que me permiten ser un poco más innovador en la manera como manejamos esa información. Y así como está el de agua y energía, que digamos serían los principales de los que cargarían una plataforma como Arc, también puedo medir los parámetros de calidad del aire. Digamos que hoy en día puedo tener medidores de calidad del aire que están conectados directamente a Internet. Aquí les tengo un ejemplo de estos que encontramos nosotros y nos parece muy interesante. De hecho, los compramos para probarlos. Unos medidores que me miden temperatura, humedad, CO2 y se están conectados a Internet. Es más, no necesito un bus de datos, no necesito un BMS en mi espacio de oficina para conectarlo a Internet. Es más, lo puedo conectar por celular. O sea, le meto una SIM card y lo conecto por celular a Internet y puedo tener toda la información casi que en tiempo real de cómo está la calidad del ambiente interior. Entonces, no necesito tampoco estar haciendo encuestas a la gente, puedo estarlo monitoreando constantemente y puedo estar haciendo ese seguimiento para tomar decisiones e identificar, ok, este espacio de repente está pasando algo, revisemos qué pasa con el sistema de renovación y demás. Y está totalmente conectado a Internet, está conectado a ARC, entonces no necesito estar diligenciando la información de manera manual. Y para el lado, por ejemplo, de encuestas de transporte constantes, hay herramientas, hay muchas herramientas que puedo utilizar para encuestar a la gente. Puedo hacerlo desde un Google Forms hasta tener cosas como esto, tener pantallas táctiles en las entradas de los edificios donde les pregunto. Yo sé que ahorita los que tienen un poco más de miedo del COVID dirán, no, pero pantalla táctil de pronto toca estarlas desinfectando. Pero bueno, digamos que son herramientas que me sirven para poder estar preguntándole a la gente, oye, ¿y usted cómo se vino hoy a la oficina? Y genera una cultura de estar monitoreando eso. Incluso puedo hacerlo a través de cámaras con reconocimiento. O sea, yo puedo hacer conteo de cuántas personas llegan a mi edificio en bicicleta con cámaras. Ni siquiera necesito que él lo registre. Yo puedo contarlos a partir de las cámaras de seguridad con un software y le hago monitoreo. Muy similar a lo que hacen en los aeropuertos hoy en día para ver si está el terrorista o no. Más o menos lo mismo. Y esas tecnologías, digamos, ya están disponibles. Y todo eso lo puedo enlazar con plataformas como Arc. Entonces puedo tener esa información a la mano para diligenciar y saber cómo está realmente comportándose mi espacio y demás. Entonces, digamos que ahí los invito también a un poco a ese sentido de la innovación y de aplicar nuevas estrategias en los edificios. Simplemente para contarles rápidamente, Energy Star Management Portfolio o Portfolio Manager es una herramienta que es también del Energy Star y digamos que existe mucho antes que ARC. A algunas personas les gusta más esta herramienta, a algunas personas les gusta más ARC porque de pronto les parece más amigable. La realidad es que si yo venía trabajando con Energy Star, lo puedo linkear a ARC. Si estoy trabajando en ARC, lo puedo linkear a Energy Star. O sea, puedo hacer la transferencia de la información en doble vía. Entonces,
tengo diferentes fuentes de almacenamiento y de gestión de la información. Lo importante al final del día es qué hago con esa información. Y aquí simplemente les mostraba eso, los puedo linkear. Y la primera vez que lo linkeé, pues sí, se va a demorar más o menos unas 48 horas en enlazar la información, pero yo lo puedo habilitar para que esa información, digamos, esté constantemente transfiriéndose entre las plataformas si quiero mantener las dos plataformas activas. Y un poco lo que les mencionaba ahorita en los enunciados principales, y es el tema de todo el BIM, Building Information Management, y cómo estoy utilizando esta información que está disponible hoy en día desde el desarrollo de los edificios para mi operación y mantenimiento. Y es que a veces cuando hacemos inspecciones de edificios nos encontramos con estas respuestas del personal de operación y mantenimiento. Entonces uno les pregunta, venga, ¿y el plano? No, es que de eso no hay plano. Ese plano no existe. O si no le dicen a uno, hay un plano, pero está desactualizado porque es muy viejo. O también le pueden decir a uno, los planos están, pero no sé dónde están, ¿cierto? O sí, nos entregaron un CD con la información, pero no tenemos el software o no sabemos usar el programa. Y de hecho eso está ocurriendo con este tema de BIM, y es que los constructores, los diseñadores, los constructores les exigen que todo se haga en BIM, que se haga en Revit, que se haga en Autodesk Collaborative, y al final del día se lo entregan al Facility Manager y no sabe qué hacer con esa información porque dentro de su equipo no tiene un departamento de BIM Manager, entonces no tiene las licencias, entonces no sabe cómo manejar esta información, o terminan bajando el AutoCAD e imprimiendo planos y nuevamente teniendo un montón de planos en 2D, cuando esto en realidad pues es una herramienta que me permite saber. Incluso puedo identificar dónde están las válvulas sin tener que empezar a agujerear el techo, porque en principio debería saber exactamente dónde está. Pero para eso pues tengo que asegurarme que los planos as-built coincidan con lo que realmente quedó instalado, ¿cierto? Porque ahí hay también una gran falencia o un gran bache, y es que se hizo un modelo BIM, pero en realidad cuando se construyó no se actualizó. Y en obra, por más que hagamos BIM, pueden haber cambios. Entonces se cambia un poco la ruta, se cambia la ubicación de ciertos elementos, y si no actualizo el modelo, pues estoy entregando un modelo as-built que en realidad no es tan as-built, ¿cierto? Entonces tengo que tener cuidado con eso, pero indiscutiblemente pues esto se vuelve una herramienta monstruosa para hacer facility management. Y digamos que dentro del ciclo de vida de la edificación, un poco lo que está pasando es que nos estamos quedando en este punto. No estamos pasando de lo que es la construcción y no lo estamos utilizando como una herramienta de operación y mantenimiento y también de renovación. Entonces perdemos una fuente de información supremamente importante, olvidamos el componente de innovación en el Facility Management, o no usamos toda la tecnología disponible para hacer una mejor gestión de los activos, ¿cierto? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora digamos el tema de documentación y gestión de espacios, y aquí digamos quisiera usar algunos ejemplos para hacer menos aburrida esta charla, pero normalmente cuando encontramos proyectos LEED nos vamos a encontrar con tres cosas importantes. Una es que contamos con un Tenant Sales Lease Agreement, un documento donde hay unas cláusulas de cosas que posiblemente debo aplicar en mi edificio y exigirle a mis arrendatarios. A veces no les comunico a los arrendatarios que el edificio es certificado LEED y me quedo en eso, y aunque es valioso que el edificio sea certificado LEED y aunque los arrendatarios no están obligados a certificarse en Commercial Interiors, sí es importante comunicarles las estrategias que tiene el edificio y cómo eso ellos los favorece si quisieran eventualmente aplicar prácticas de sostenibilidad. Ni siquiera es enfocarlos a certificarles, sino enfocarlos a sacarle el mayor provecho a todas las estrategias que tiene el edificio. Al final, como veíamos en el ejemplo, es una inversión importante en infraestructura que debería aprovechar el edificio. Y cuando se vayan a adecuar espacios interiores, se deben revisar los diseños en detalle, ¿cierto? Entonces, encontramos una cantidad de documentos que tienen una cantidad de parámetros, recomendaciones, estándares, lineamientos,
y en el mejor de los casos, el equipo de Facility Management los estudia, se los aprende, los entiende, identifica, por ejemplo, en aparatos sanitarios cuáles son los límites y puede ver en las fichas técnicas dónde está la información. En algunos casos un poco más complejo, como por ejemplo el tema de aire acondicionado, ¿cierto? Entonces buscamos generar herramientas que faciliten un poco esa gestión y poderle transmitir al arrendatario la importancia de lo que le estamos entregando en el edificio. Pero es importante que mi equipo, digamos, esté entrenado, bien sea mi equipo interno o tengo un aliado que me ayuda a hacer este tipo de cosas. Entonces, básicamente lo que vamos a encontrar en esas cláusulas son compromisos de los futuros inquilinos para alinearse con parámetros de sostenibilidad. Debo saberlo comunicar para que no se vea como una barrera, sino como una oportunidad. Y aquí está el truco realmente de entender este tipo de cosas. Porque normalmente los asesores lead pues nos van a entregar esto y nos dan algunos lineamientos y medio nos explican, pero en realidad el truco está en entenderlos para saberlos comunicar, para poder entender cuáles son las reales limitantes y cuáles son las oportunidades que tengo yo para trabajar con ellos y hacerlos ver que están en un edificio de altos estándares y demás. Y por eso es importante entender los propósitos y las bases técnicas de cada requerimiento para analizar casos atípicos. Perdón. Y es básicamente por esta pregunta, digamos, ¿has administrado un edificio certificado LEED con ventilación natural? Y nos encontramos con que si entendemos bien lo que se hizo en el proceso de diseño y certificación, posiblemente pues va a ser más fácil alinearlos con lo que el inquilino quiere hacer y entendemos cuál es el verdadero propósito de la ventilación. Y no caemos en los errores de decirle a la gente es que no puede cerrar las rejillas, porque es que estamos certificados LEED y las rejillas hacen parte de la certificación. No importa lo que usted vaya a hacer en ese espacio, pero las rejillas no se pueden cerrar. Es que si usted cierra las rejillas, no funciona el sistema de ventilación del resto del edificio y perdemos la certificación. Ese tipo de frases las hemos escuchado en algunos edificios y un poco es el resultado de no entender muy bien qué es lo que pasa alrededor del edificio y cuál es el propósito de esa estrategia. Esa estrategia puede ser muy válida en un edificio certificado LEED, ¿cierto? La podemos aplicar indiscutiblemente, pero cuando llega el inquilino, él es el que me va a marcar la necesidad real del uso del espacio. Entonces yo pude haber pensado un edificio Core and Shell para oficina típica, por ejemplo, y resulta que lo va a ocupar un laboratorio. Y yo tengo que entender que el laboratorio pues requiere unas condiciones particulares que así el edificio tenga rejillas de ventilación natural, puede que no sea la mejor solución para ese espacio. Indiscutiblemente tengo que considerar alguna otra alternativa. Y puede que la alternativa que él me esté planteando funcione en términos de sostenibilidad, pero solamente tengo la capacidad de saberlo y entenderlo si tengo el conocimiento y las habilidades para aplicarlo. Entonces, por eso es importante tener en cuenta que al final del día, los edificios y la sostenibilidad pues es People, Planet and Profit. Nunca podemos perder de la vista qué es eso. O sea, por más que tengamos el sello de la certificación LEED, es People, Planet and Profit. Y entonces acá les pongo algunas preguntas. Bueno, ¿y qué pasa si el edificio resulta muy frío, muy caliente? Obtuvo la certificación, tiene ventilación natural, pero pues es que realmente es invivible. La temperatura a las 7 de la mañana es 12 grados. O sea, voy a seguir insistiendo en que no pueden tapar las rejillas a pesar de que estoy descuidando totalmente el people. Entonces tengo que balancear eso, ¿cierto? O si, listo, perfecto, los que diseñaron este proyecto lo certificaron perfectamente, pero resulta que nos hicieron una vía de Transmilenio aquí al frente y resulta que la contaminación está muy bárbara y esto se está generando problemas de calidad del aire al interior. Incluso tenemos medidores y nos está mostrando que el PM2.5, el PM10 está muy alto, pero yo insisto en que no pueden tapar las rejillas. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que verlas saberlas mirar y saberlas manejar en la operación. Entonces, por eso quise traerles este ejemplo. Y me imagino que ustedes habrán visto que hoy en día los apartamentos cada vez son más chiquitos, ¿cierto? Ahora nos encantan las cocinas abiertas,
con estufas a gas, pero resultan en este tipo de soluciones. Una rejilla piso-techo en la sala de la casa. Entonces la pregunta es, si este es su apartamento, ¿usted qué va a hacer al día 2 de haberse mudado acá? ¿Quién quiere contarme qué haría? Tapar las rejillas. Tapar la rejilla. ¿Por qué? Porque me da frío, porque entra polvo, porque el ruido, en fin. Ok. Y tú le consultarías, compraste este apartamento y vas y le consultas a la administradora, oiga, ¿será que puedo tapar la rejilla o lo haces por tu cuenta? No, yo no le consultaría a nadie. Entonces, ¿quién está mal? ¿El inquilino o la administración o el que diseñó el edificio? El que diseñó el edificio. Todos entendemos para qué está la rejilla, ¿cierto? Todos sabemos que la rejilla está porque si hay gas natural, entonces hay una combustión, entonces tengo que ventilar el espacio porque se genera monóxido y si hay monóxido y se acumula, pues nos morimos, ¿cierto? Así es, así es. Entonces, si yo sé eso y sé que si hay monóxido en el espacio y no ventila bien, ¿por qué estaría dispuesto a tapar la rejilla? Si a la vez soy consciente de que si la tapo me puedo morir ahogado. Pero de repente eso lo sabemos nosotros porque sabemos del tema, pero a veces el cliente final no sabe. O sea, hay veces que realmente no tienen conocimiento. De repente cuando le entregaron el apartamento no se lo explicaron bien o si se lo explicaron se le olvidó. En fin, yo creería que es un tema de desconocimiento del cliente final porque a él le molesta más el ruido, más el frío o más el polvo y se le olvida el tema de que se está envenenando. Ujú. Entonces, hacia ahí va un poco la reflexión que tenemos que hacer. Y es, ¿por qué yo estaría dispuesto a hacerlo en mi apartamento, si este fuera mi apartamento, y digamos que yo soy el Facility Manager del último edificio certificado LEED Platino en Bogotá, y resulta que la oficina también tiene ventilación natural, y el inquilino viene y me dice que quiere cerrar la rejilla, yo le digo, no, usted no puede cerrar la rejilla. No, pero es que hace mucho frío y está entrando mucho polvo. No, no la puede cerrar. Entonces, un poco caemos en lo mismo. Entonces, ¿con qué criterio estoy analizando y tomando las decisiones en la operación y mantenimiento? Entonces, nuevamente, ¿de quién es el problema? El problema sería de quien lo diseñó o de quien lo está habitando y quiere modificar esto porque se dio cuenta que en la operación pues no hacía mucho sentido para su condición, porque hacía mucho frío, porque se metía el material, etcétera, ruido y demás. Imagínense un apartamento sobre la Boyacá con esta rejilla. Entonces, posiblemente la cerrarían, ¿cierto? Entonces, eso me obliga a mí como Facility Manager a tener la capacidad técnica para poder hacer la gestión de esos espacios. Y ahí es donde entra todo el tema de la revisión de los diseños. Y la revisión de los diseños puede tener algunos componentes relativamente sencillos de entender, analizar y aprobar, como aparatos sanitarios. Esto no quiere decir que sea así exactamente, esto simplemente a nivel de ejemplo. Aparatos sanitarios, plan de manejo de residuos, distribución de espacios, materiales que van a usar en esos espacios. Algunos que posiblemente requieren un conocimiento intermedio, temas de iluminación y control, automatización, distribución eléctrica y protecciones, detección y protección contra incendios, y algunos que posiblemente requieren un mayor conocimiento para poder analizar de manera adecuada y poder aprobar, como temas de aire acondicionado, selección de equipos, refrigerantes, tasas de reposición, qué es el ODP, qué es el GWP. Y aquí, por ejemplo, en el tema de las tasas de reposición de refrigerantes, es importante entender algunas cosas. Por ejemplo, es más dañino una mala práctica de refrigeración en un sistema que el mismo refrigerante que tenga el sistema. ¿A qué quiero llegar con esto? Si yo tengo un sistema de frío con, por ejemplo, R22, que me imagino que saben que este refrigerante es un CFC, o sea, está prohibido, fue abolido por el Protocolo de Montreal, en principio deberíamos eliminarlo del mercado, pero posiblemente es mejor tener un sistema con refrigerante
R22 muy bien mantenido, con unas pocas fugas, o sea, un porcentaje de fuga de refrigerante muy baja, a tener un sistema con un R410, que en principio se entiende más amigable con el medio ambiente, pero con unas tasas de fuga muy altas. O sea, al final de cuentas estoy liberando refrigerante a la atmósfera constantemente. Tengo fallas y lo boto y lo boto y lo boto y lo boto. Termino haciendo más daño. Entonces, ¿de qué sirve que yo le exija? No, es que el refrigerante es 410 y punto, cuando yo no me estoy fijando también en qué prácticas de operación y mantenimiento se están aplicando y qué tasas de reposición tienen en los sistemas. ¿Alguien sabe cuál es la tasa, el porcentaje de tasa máxima que yo debería perder en porcentaje al año de refrigerante en un sistema de aire acondicionado? ¿No? No, Diego, ni idea. A ver, Carlos que administra edificios. Yo no quiero dar una respuesta como la del Ferrari. Prefiero estar atento. Gracias, Carlos. ¿Alguien se anima a dar un número? ¿Qué creería que podría ser algo sensato? ¿No? En realidad no debería estar por encima del 2%. Entonces, ahora bien, ¿el 2% de qué? Entonces, si se dan cuenta, empiezo a meterme a entender un poco más a profundidad los sistemas. Entonces, es el 2% del total de refrigerante que tiene el sistema. Entonces, yo tengo que saber cuánto refrigerante tiene el sistema y cuánto estoy haciendo de reposición. ¿Estoy monitoreando cuánta reposición se hace de refrigerante al año o no? Son parámetros que considero como administración. ¿Se lo exijo a mis arrendatarios? O sea, yo estoy pendiente de si ellos tienen fugas de refrigerante o no, o simplemente pues ellos verán si le hacen daño al planeta o no. Entonces, si se dan cuenta, mi campo de acción puede ir un poco más allá. Entonces, no es solamente como revisé el plano, vi que ellos tenían 410, perfecto, quedó aprobado, lo instalan, sino yo podría tener un campo de acción un poco más profundo, pero para eso requiero pues el conocimiento, ¿cierto? Esto lo va a pasar rápidamente, algunas cosas que normalmente uno ve en los sistemas, creo que se nos está acabando el tiempo, entonces me lo voy a saltar. Entonces, después hablamos de ongoing commissioning, ¿y qué es eso y por qué hacerlo? Entonces, básicamente, cuando hablamos de proyectos nuevos, hablamos de commissioning. Entonces, básicamente, commissioning es interventoría técnica. Es un mecanismo de validar que el edificio cumple con los parámetros que fueron, por los cuales fueron diseñados, la selección de equipos, las buenas prácticas, buena instalación, etc. Pero es un proceso que se hace en la construcción, ¿cierto? Entregué el edificio perfecto, hice las pruebas de prefuncionales, funcionales, el arranque, el balanceo, etcétera. Pero después lo dejé andando y lo dejé andando con el equipo de operación y mantenimiento. Que está bien, digamos, el equipo de operación y mantenimiento puede hacer las veces de ese técnico que va y hace el cambio del aceite a los 5.000 kilómetros, a los 10.000 kilómetros, pero todos sabemos que en un vehículo de alto desempeño, por ejemplo en la Fórmula 1, pues no solamente con estar haciéndole el cambio del aceite es suficiente. Yo necesito un equipo especializado que me diga, oiga, venga, ¿qué puede estar ocurriendo en este motor para que no me dé el desempeño que tiene que tener? ¿Qué me están dando los datos que yo estoy obteniendo de la telemetría que tengo? ¿Eso hace sentido o no hace sentido? ¿Está alineado o no está alineado? Y un poco la estadística que resulta es que la mayoría de edificios perderán hasta un 30% de eficiencia en los primeros 3 años de operación. Entonces, yo dije, soy lead platino, es que soy lo máximo. En 3 años, si yo no hago un buen seguimiento de los sistemas, puede haber caído hasta un 30% o más el desempeño de mi edificio. ¿Y a qué se debe eso? O sea, porque uno diría, no, pues es que esos que administran edificios son brutos, no lo están haciendo bien. Y no necesariamente es por una mala gestión. Indiscutiblemente los parámetros que más afectan pueden ser factores humanos, desprogramación de sistemas de control, básicamente por desconocimiento o porque una falla
por ejemplo, eléctrica y se desprogramaron los sistemas y nadie tuvo la capacidad de identificar dónde estaban los set points que originalmente se habían establecido y reconfigurar los sistemas. Fugas no identificadas, válvulas obstruidas o alteradas, fallas en mantenimiento, degradación de algunos elementos. Indiscutiblemente todo lo que se usa se va degradando, entonces hay degradación normal, pero a veces no soy capaz de identificar más allá del mantenimiento rutinario. O falta de entrenamiento en el uso de los sistemas. Entonces el equipo realmente le falta entrenamiento para saber exactamente cómo operar y mantener el edificio de forma adecuada. Entonces, cuando hago un going commissioning, básicamente es un seguimiento periódico continuo del rendimiento de los sistemas del edificio para garantizar que los parámetros de diseño se mantienen en el ciclo de vida del edificio. Es básicamente como, listo, tengo a alguien que me va cuidando el Ferrari de pronto, pero de repente voy y se lo llevo a alguien un poquito más especializado que me ayude a ver que de pronto tiene un ruidito, que de pronto no me está dando el rendimiento que yo espero, y me ayuda a hacerle esos ajustes que necesito para que mi edificio funcione mejor. Y es un poco lo que quería mostrar con esto, y es básicamente eso, es llevar al taller de vez en cuando a mi edificio, que de hecho me costó una plata significativa, y que venga alguien especializado que me diga qué puedo hacer mejor, cómo lo puedo optimizar, donde de pronto en ese monitoreo y seguimiento tengo oportunidades de mejora y demás. Bueno, entonces, ¿debería certificarme en operación y mantenimiento? La respuesta a eso realmente solo la tienen ustedes y eso depende. En el mercado vamos a ver que hay muchas certificaciones por ahí, ¿cierto? Y digamos, dentro de esas está LEED. Obviamente en este foro estamos hablando muy centrado en LEED porque es una invitación del GBCI. Y es válido, digamos, es válido utilizar este sistema de certificación para operación y mantenimiento, aunque muchas veces lo que ocurre, y eso lo he notado mucho en los que operan edificios, es que les da miedo porque sienten que es muy difícil y muy costoso. Entonces dicen como, pues suena interesante, pero es que creo que no lo vamos a lograr porque es muy costoso y es muy complejo. Entonces un poco lo que queríamos contarles con esto es, en realidad, depende. Si usted está haciendo las cosas bien, está haciendo un buen monitoreo, una buena gestión y demás, realmente certificarse en operación y mantenimiento no debería ser para nada complejo. Mantiene la misma estructura de los demás sistemas de certificación, es un sistema de puntos y demás. Y aquí les traía algunos de los números que María Alexandra les dio, digamos, ella tiene los datos oficiales porque yo los saco desde las plataformas públicas y ella tiene incluso los que son privados, por eso el número es ligeramente menor, pero los que están públicos son 390 al día de hoy, 211 certificados, 30 en nivel Certified, 59 en nivel Silver, 104 en nivel Gold y 18 en nivel Platino en Colombia, 14 de ellos certificados en versiones 1 y 2 de LEED, 167 certificados en versión 3, 30 certificados en versión 4, y de esos llama mucho la atención ver que solamente hay 23 registrados en operación y mantenimiento y solamente hay 5 certificados en operación y mantenimiento. Puede que hayan unos más que están privados, es posible, pero de todos modos la proporción todavía está muy lejos. O sea, estamos viendo las herramientas de certificación solamente para los edificios nuevos. Y en realidad el mayor valor agregado de este tipo de herramientas están en los edificios existentes. En este tipo de herramientas que me permiten hacer medición, seguimiento y validar si mi edificio está funcionando de la forma adecuada. Entonces, eso para tenerlo en cuenta. Y contarles un poco que LEED no es solamente LEED, o sea, LEED tiene una cantidad de sistemas de certificación bárbara. Incluso dentro de operación y mantenimiento, pues están todas estas alternativas de operación y mantenimiento. Y una cosa que es importante tener en cuenta es que LEED versión 4.1 está migrando a que todo sea bajo la filosofía de operación y mantenimiento. O sea, que todo requiera que yo mantenga constantemente un desempeño y que lo esté demostrando y que eso sea lo que me dé el premio. Un poco para eliminar lo que ha ocurrido un poco en el mercado, y es que se certifica LEED, pero como yo en operación y mantenimiento no le estoy haciendo el seguimiento adecuado, entonces se percibe como que es que LEED es una placa, pero en realidad este edificio no está funcionando bien, ¿cierto? O tiene una cantidad de sistemas que en realidad no le generan valor y no los estoy utilizando. Y es que ahí es donde está nuestro reto. Digamos, quería poner un poco más de ejemplos, pero realmente la responsabilidad de garantizar que el edificio mantiene los parámetros de sostenibilidad está en el equipo de operación y mantenimiento.
Y es que hemos visto muchos proyectos certificados LED que se ganan puntos en diseño por tener parqueaderos preferenciales para carpooling y para vehículos de baja emisión. Y va uno y mira en el día a día de operación del edificio y nadie se preocupa por eso. Entonces ahí parquea la Hummer, parquea la Toyota y no pasa nada. Llega una persona en un solo carro y no tiene el parqueadero preferencial para vehículo compartido. Entonces empieza a perder sentido los esfuerzos que se hicieron antes. Mientras que si el equipo de operación y mantenimiento identifica esto como una verdadera oportunidad, pues tiene herramientas para, digamos, mostrarle a la gente el beneficio de ese tipo de cosas. Voy a pasar esto rápido, son los capítulos de LEED. Digamos aquí, básicamente quería mostrarles, finalizar con esto, que en operación y mantenimiento, realmente, si yo mido mi desempeño, tengo el 70% de lo que necesitaría para certificarme en operación y mantenimiento. 2% corresponde a políticas de mantenimiento, 20% a encuestas de trabajadores, que ya también les conté que lo puedo hacer incluso automático o periódico, y 8% estrategias que pudieran venir de mi certificación de diseño y construcción. Entonces, en realidad, ¿dónde está el truco? Es esto. Entonces, ¿debo certificarme? Si estamos haciendo las cosas bien, medimos y gestionamos nuestro desempeño, estamos innovando y mejorando constantemente, tenemos metas claras y trabajamos para cumplirlas, somos conscientes de nuestro rol dentro de la sociedad, ¿por qué no reconocer el esfuerzo que hacemos? El mercado debería reconocer más una certificación que se mantiene en el tiempo que una de diseño que quedó en el olvido. Si ya se certificó en diseño, debería mantenerme mejorando durante la operación. Y si es un edificio viejito, es posible dar pasos pequeños para llegar lejos, pero debo empezar y saber que mi punto de comparación no son los edificios nuevos, porque es que esa es la mayor barrera que encontramos nosotros cuando tratamos de llevar edificios existentes a certificarse en operación y mantenimiento, o por lo menos hacer gestión y monitoreo. Y es que dicen, no, es que los edificios de hoy en día pues tienen mucho mejor desempeño, entonces yo no voy a poder llegar a certificarme porque la brecha está muy alta. Y hay que entender que el punto de comparación soy yo mismo. Yo no necesito compararme con los otros. Claro, hace parte del reto y por eso esos son mi meta. Pero yo empiezo a dar pasos pequeños en los edificios según las condiciones que tengo y voy identificando posibles mejoras. Es mejor actuar de pasos pequeños y ir mejorando y en algún momento llegar a ser de pronto el mejor edificio sostenible. Entonces, eso era un poco lo que quería contarles hoy. No sé si tienen preguntas, comentarios, cuestionamientos. Gracias, Diego. Increíble toda esta información. Y bueno, me uno a tu inquietud. Si tienen preguntas o comentarios, se los agradecemos realmente para poder seguir mejorando y seguir compartiendo información que sea de valor para ustedes. Así es, muchísimas gracias, Diego y María Alexandra, por tan excelentes presentaciones. De verdad que nos deja como mucho que pensar. No sé si el público de repente está como pensando que de todo esto, ¿por dónde empiezo? No sé si alguien tiene de pronto algún comentario o alguna duda. Aprovechar que Diego y María Alexandra están aquí acompañándonos y pues en este espacio de confianza, como decía María Alexandra, preguntar. Aprovechen también este espacio. Parece que no hay preguntas, bueno. No, yo creo que, pues aprovecho yo y pregunto, y afirmo, más que preguntar, afirmar, yo creo que todas estas sinergias son muy importantes y gracias a Diego agradecerte tu exposición y la información que nos compartes y a María Alexandra y obviamente al equipo que nos acompaña a todos, porque creo que hay que formar indudablemente, hacer equipo en toda la operación. Entonces, muchas gracias por compartirnos tu información, Diego. Vale, con muchísimo gusto. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes qué esperarían, digamos, desde el GBCI o desde el USGBC, que les generáramos como información adicional relacionada a los retos que ustedes están presentando o viviendo en estos tiempos? ¿Tienen alguna inquietud o alguna necesidad o alguna barrera que de pronto consideren que nosotros podríamos aportarle para
digamos, empezar a despejar eso que se les está presentando, ese reto que estén enfrentando. Bueno, ¿no? Entonces, pues Tatiana, yo creo que el espacio de hoy ya llegó justo a su hora. Nuevamente agradecerles a todos por el tiempo, por la dedicación. Los voy a estar contactando ya más en persona, uno a uno, para identificar esas oportunidades y de verdad ver de qué manera podemos continuar colaborándoles y trabajando en equipo para que su gestión sea cada vez mejor, más fuerte, y definitivamente abarque más la vida de muchas personas. Todos tienen mis datos y si no los tienen, pues digamos que al correo se los haremos llegar para poder continuar con la información. Muchísimas gracias, Diego. Nuevamente, gracias por tu tiempo, por tu conocimiento y por compartirlo con quienes pues asistieron el día de hoy. Mil gracias. Con muchísimo gusto. Muchas gracias a todos. Buena tarde para todos. Vale, chao, Chao. chao. Vale, chao. Chao, chao. Gracias, hasta luego. Buenas noches.